Hola, la reflexión de hoy la he titulado Crónica de un partido fagocitador. Hay un partido en este país que se diferencia de los demás en que no tiene con quién pactar para gobernar. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque desde hace muchos años que ha ido depredando a derecha e izquierda y con el fin de lograr sus objetivos y engordar sus filas y conseguir que otros desaparezcan. ¿Y qué ha pasado entonces? Nada, que ahora solo tiene un partido a su derecha que no está demasiado bien visto entre los españoles, por lo que ya no pueden rapiñar más y se han quedado solos. ¿Y quién es ese partido? Pues ni más ni menos que el conservador Partido Popular. Desde que las elecciones generales del 23 de julio del 23 nos encontramos con un escenario en el que uno está pagando su penitencia a pesar de haber ganado las elecciones, mientras que el otro, tras haberlas perdido, tiene toda una amalgama de mini partidos para negociar y conseguir su apoyo para gobernar o no. Pero claro, ¿crees que se van a quedar calladitos sin decir nada? Pues no, esta clase de gente siempre tiene algo que decir. En serio, la cosa les viene de lejos. Desde el golpe de Estado del 36, pasando por la dictadura, 40 años, y desde entonces hasta no hace mucho con la inventada transición, otros más de 40 años, que obtienen el poder por encima de la población sin criterio. Son más de 85 años. Se trata de gente que sabe mucho de dictadura y muy poco de democracia. Y encima tiene todo el poder que les da el dinero. A la época constitucional, la llamada transición, la ha venido sosteniendo el bipartidismo con la alternancia, el hoy por ti, mañana por mí. Y no se han acabado de dar cuenta de que en este tiempo las cosas han cambiado. Que este país no es el de antaño, sino el actual. Un país pluriétnico, multicultural y multinacional. Es lo que hay, y mientras no lo vean, continuarán dando palos de ciego. Seguirán pidiendo el voto a los suyos, apelando a lo más visceral, a las entrañas y sin atisbo de razón. La fiesta para todos puede continuar siendo en más para los que más tienen. Ahí no hay justicia social, como dice esa Constitución. Una Constitución de la que solo cogen lo que más les conviene. Un partido que, aunque nunca dirá lo que va a hacer, se dirige a sus votantes para que les den su apoyo incondicional y que quizás vendrán a darte una limosna para ti si eres de los medianos. Veamos las cosas indecentes de ese partido que ha venido últimamente utilizando, porque lo de antes nunca lo sabremos. Lo primero y más importante, la corrupción, aunque el otro tampoco le va a la zaga. Luego la cosa fue escandalosa cuando en 2003 tuvo lugar el llamado tamallazo, o dicho de otra manera, cuando el PP consigue en la Asamblea de Madrid hacerse con 2 diputados del PSOE, socialistas, que acabaron siendo tránsfugas después de haber cobrado lo suyo. 3. Más reciente, en marzo de 2021, cuando el mismo PP se hace con 3 tránsfugas del ahora desaparecido Ciudadanos, liberales, para sus intereses en la región de Murcia. 4. En enero de este mismo año, en 2023, otra vez el PP se hace con 2 traidores del Parlamento navarro,
conservadores, navarros, para incorporarlos a sus filas. Y por último, el 5. Todo el dinero del mundo para esa organización. ¿Y proveniendo de dónde? Pues imagínate, grandes empresarios, grandes fortunas, entidades financieras, mordidas sacadas del dinero público, los ganadores. ¿Crees que lo hacen por amor al arte? Pues no. Van a recoger beneficios a través de privatizaciones y además eludiendo impuestos. Pero siempre para que los políticos miren hacia otro lado. Su propaganda pasa por encima de cualquier logro que haya podido conseguir el gobierno de coalición. Hasta ahora. ¿Y qué más quieres que te diga? Pues parece que ahora te enteras que en más de una ocasión dicho partido ha estado bajo mínimos. Pero entonces, ¿quién estaría con los conservadores? Tiene que haber alguien de esa ideología, ¿no? Claro que sí, pero quizás un poco más civilizados. Hasta la próxima reflexión.